Buenas tardes, mi nombre es Javier Eduardo Terán Luna, código 18881-400, estudiante de licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Ahora compartiremos un poco de lo que es filosofía ética, un curso de suma importancia para la resolución de conflictos tanto a nivel personal como a nivel social. En primer lugar, estuvimos viendo conceptos de ética desde la filosofía antigua, pensadores de importancia mayor como Platón, Aristóteles y Epicuro, y grupos como los estoicos, que infundieron en nuestra sociedad ciertos conceptos esenciales para lo que nosotros conocemos como ética en el día de hoy. Aristóteles fue uno de los que propuso la virtud como una forma fundamental. La ética fue el centro de todo quehacer filosófico como una forma de llegar a la felicidad. Igual también tenemos otros movimientos o pensadores dentro de la antigüedad. Eh, Seguimos con Aristóteles en la Ética a Nicoma, no, Menón, los estoicos como lo estuve mencionando anteriormente, y también vimos como referencia una carta a Meneco. Allí en este mapa podemos ver algunos bosquejos fundamentales sobre estos distintos pensadores. En la Ética a Nicómano, por ejemplo, vemos con más claridad pues, que el fin último de este gran pensador antiguo Aristóteles es la felicidad, y que esta felicidad pues, tiene una inclinación a las cosas buenas, a unas virtudes naturales, el amor, la libertad, el respeto, la prudencia, ¿verdad? Y lo contrario a esto, que él llamaría vicios naturales, pues es la no felicidad, que es una inclinación por las cosas malas. Menón también, desde su discurso, pues nos presenta la virtud como el bien máximo. Por ejemplo, la belleza en el hombre y en la mujer. Los estoicos, en su continuación pues, del discurso, y una carta a Meneco, que nos ayuda siempre a filosofar desde la meditación y como fin último también la felicidad, presente en nuestras vidas o puede ser ausente. Esta meditación debe ser desde bases primordiales como son los dioses, la muerte, los deseos o la sabiduría. De allí, después de un recorrido ético por la Edad Media, donde encontramos pensadores importantísimos como Agustín de Hipona, como Santo Tomás de Aquino, pasamos a la ética en la modernidad, donde tenemos autores esenciales como Schopenhauer, que deciden de todas formas exculcar en la filosofía antigua para crear sus propios planteamientos filosóficos, pero claro está, basados en algo que los antiguos pues, ya habían creado sus bases. Tenemos temas como el kantismo, el Immanuel Kant, cuya obra fundamental, que son los fundamentos de la metafísica y la crítica de la razón pura, tienen como principio moral una base fuerte en la felicidad, igual que en Aristóteles en la Edad Antigua. Pero esta moral debe tener una virtud, una voluntad y una libertad. Él es representante del idealismo absoluto. Y así vamos mirando, como estamos viendo en la gráfica, un debate riquísimo en todos los planteamientos que tienen que ver con la ética en la modernidad.
Esta actualidad nos trae a nosotros esquemas propicios en la ética del discurso y unas acciones propicias como que nos conllevan a nosotros desde un juicio moral, como lo estamos viendo, a un discurso que culmina en una acción de grupo. Bueno, ya lo decía precisamente en este discurso. Trabajar en grupo, trabajar en comunidad, pues es algo que nos facilita a nosotros de alguna forma, la estancia, el aprendizaje, la dialéctica, el continuismo hacia ese proceso final que es la felicidad. Dentro de todo esto pues encontramos la ciencia, la política y la técnica, pues estamos en la modernidad y son asuntos esenciales que se trabajan dentro de la modernidad. Y Ávila nos hablaba a nosotros de la relación precisamente en este mundo moderno de lo que es el objeto y el sujeto como una razón objetiva, ¿verdad? Pues todo esto también, según González, lo podemos vivenciar desde distintos poderes. Uno de esos poderes es el poder del eros, ¿sí? El poder del eros que nos lleva a un saber vivencial, al uso de la libertad, a vivir desde la ética o la no ética, ¿verdad? Pero que es precisamente el amor el que nos mueve a nosotros a caminar en búsqueda de los conceptos epistemológicos, pero movidos, claro está, por el principio ético. Y por último, pues también tenemos un concepto desde Cortina que nos muestra a nosotros la crisis que vivimos en la actualidad y se refiere más que todo a los tipos de gobiernos, ¿verdad? Un tipo de gobierno que nosotros podemos decir como bueno y otro tipo de gobierno que es el gobierno que se mueve por intereses particulares, que también conocemos hoy en día como el gobierno corrupto o de la corrupción. Pues viendo todo esto nos enfocamos específicamente en un evento esencial, en un evento particular que sucedió en nuestra época de guerra en nuestro estado, en nuestro país colombiano. Estamos hablando específicamente pues de la masacre del corregimiento El Salado en el Carmen de Bolívar. Fue una masacre vivida entre el 16 y el 22 de febrero del 2012. Fueron 4 días de horror, de terror, 4 días de tragedia, 4 días donde la indignidad de las personas afloró por todos los lados. Y esto fue objetado y esto fue llevado a cabo por los grupos paramilitares que existían en ese momento en Colombia, especialmente por el bloque norte y por el llamado bloque Héroes de los Montes de María. Como todos conocemos, o de pronto no se conocen los detalles, pero sí sabemos que esta fue una de las masacres perpetuadas en Colombia más grandes y más devastadoras de la sociedad. La masacre del Salado trajo como consecuencia desplazamiento, indignidad, hambre, tragedia, pero también trajo crimen. Hubieron muchos muertos después de la tortura y la humillación. Aquí podemos observar, por ejemplo, el dolor en el rostro de los pobladores de ese momento. Y pues, lógicamente también hubo un proceso de reconciliación más adelante, muchos años más adelante, y de reconstrucción. Aquí tenemos una línea de tiempo de lo que fue pues la incursión armada del Salado, la masacre, cómo quedó el pueblo en ruinas, cómo la gente tuvo que desplazarse después de una desolación y cómo a través del tiempo, de la historia, pues se grita el derecho a la vida. Cómo desde la época antigua podemos conceptualizar la masacre del Salado, pues si desde la antigüedad pues la ética forma parte fundamental de ese camino que nos conlleva a nosotros a la felicidad, pues
es propicio iniciar esta concertación ética, moral, axiológica para nosotros tener una vista ampliada de lo que fue la masacre del Salado y cómo se pudo de pronto evitar todos estos tipos de situaciones, ¿verdad? Pues es cierto que la virtud es un don que cada ser humano tiene y que proviene de diferentes entes, dependiendo de las creencias de cada quien. Pero también es cierto que la maldad como vicio destructor también existe y que ella como virtud es inherente al ser humano. Esta es una de las exposiciones que encontramos en la antigüedad, específicamente en el pensamiento de Aristóteles, quien además de pensar de esta forma, concluye que el hombre se inclina unas veces más por un lado que para otro, y que esto determina en gran manera el pensamiento de actuar del mismo. Y desde la actualidad, pues, quizás es más claro para nosotros tener un aporte específico, pues es importante apostar a la idea de que el hombre es libre por naturaleza. Y aquí tiene mucho que ver lo que estábamos hablando anteriormente en la diapositiva anterior sobre la ética en la actualidad. Pues, según Cortina, existen dos tipos de gobiernos. El gobierno que se dedica a luchar por el interés general, que nosotros podríamos llamar como el gobierno bueno, pero también el tipo de gobierno que lucha por un interés particular, unitario, personal, que ese sería el gobierno malo, o que también llamaríamos gobiernos corruptos. Pues precisamente es esta corrupción la que nos ha llevado a nosotros a estos tipos de violencias, a estos tipos de anotaciones desastrosas para nuestros pueblos, que culminó en la creación de grupos violentos, como las guerrillas, como los paramilitares e incluso como algunos estamentos del Estado, que corrompidos ultrajan al pueblo, ¿verdad? Entonces, digamos que todo esto es una lucha por la supervivencia. En conclusión, son muchos los beneficios que obtenemos a partir de estas lecturas y en el estudio de la ética del mundo actual. Por medio de ellos podemos inculcar un proceso generativo de los conceptos vivenciales de la moral, de la axiología, para finalmente recuperar la dignidad de las personas. Y por qué no, la tan anhelada libertad. Y por qué no, como decía Aristóteles, el fin último, que sería la felicidad. Aquí algunas referencias bibliográficas de donde pues tomamos nuestros estudios a través de lecturas esenciales.